Buen día amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV y por supuesto también en el canal, en el Global TV 65.com. Allí tiene usted la oportunidad de seguir vía internet, el programa de Ender Arenas Francisco Rojas y además todos los programas del canal. Por supuesto nuestros seguidores en Periscope y nuestros seguidores también en el canal YouTube de Rojas y Arenas, en la página de Ender Arenas y en Telered TV. Allí estamos todos los días. Si usted, algunos no podrán vernos en la mañana porque estamos lejos de Maracaibo, pero si usted está fuera de Maracaibo o en el mundo, donde quiera que esté, allí puede sintonizar el programa en la red o en el Periscope también. Tres directos de Periscope y entonces no se lo pierde nada. Bueno, aunque en realidad en Venezuela es un mundo de verdad, si García Márquez no hubiera, bueno, fíjense ustedes que García Márquez tuvo una predilección por Caracas. Si García Márquez no hubiera prefigurado a Macondo, no le hubiera hecho mucha falta para eso que llaman el realismo mágico, simplemente con pasar la frontera y llegar 700 kilómetros después o 800 kilómetros después a Caracas, la cuna del Libertador, hubiera podido conseguir detalles y datos mucho más importantes que los que después reflejó en Macondo. Obvio que las mariposas no iban a estar por allí. Pero fíjense lo que dice Nicolás Maduro, ¿verdad? Seguimos adelante con o sin la derecha. Es decir, Maduro dice, vamos a seguir en el diálogo con o sin la derecha. Igual que iban a seguir en Mercosur sin los otros 4 países. Así dijo, pero también dijo, eso que tú estás recalcando, vamos a seguir en el Mercosur y si nos sacan por la puerta, entramos por la ventana. Y además de eso, ha dicho otras cosas más, muchas cosas más, que uno a veces no sabe si las dice porque no tiene nada que decir, cosa que es muy probable, o tal vez porque Maduro no vive en la realidad la realidad del país. Es decir, no comprenda que el país está demandando un tratamiento diferente. Y te lo digo porque después de todas las cosas que Maduro dijo, a las que yo le presto atención, pero obviamente inmediatamente las olvido por su falta de importancia, ayer dijo, Ramos Alú, te quedan pocos días en la Asamblea Nacional. Ahora, fíjense lo siguiente, una Asamblea Nacional que él dice que no existe. Una Asamblea Nacional que supuestamente no se eligió, pero una Asamblea Nacional que va a cambiar de la única manera que yo le creería a Maduro es que, por ejemplo, él pusiera a Diosdado Cabello otra vez presidente de la Asamblea. Ramos Alú, se te acabó el mandato y Diosdado otra vez presidente, pero ustedes no pueden ser presidentes de la Asamblea Nacional porque la paliza que recibieron fue bestial. Entre otras cosas, por ese sistema electoral que ustedes escogieron para hacerse de la mayoría y con esa mayoría apoderarse de todos los poderes en el país. Ramos Ayup es uno solo, es un tipo, es la gente, Nicolás Maduro, es la gente la que está demandando un cambio, porque la gente no puede vivir como está viviendo ahora. La gente es decir, la gente siente que vivir así no vale la pena. Para ayer habías anunciado unas medidas económicas, que yo, cuando me consultaron para una emisora de radio, ¿qué suponía que iba a pasar? Le dije, nada. Pero, economista, usted, bueno, ¿qué quiere que le invente? Nada. El presidente no va a informar nada. Entonces, bueno, a menos que la medida sea amenazar con sacar 300 tipos para fiscalizar los precios de los comercios. Están cerrando los comercios. Y lo más grave de todo es que yo creo que el desempleo se ha multiplicado. Miren, ayer en horas de la tarde conversé con alguna gente de los buhoneros, porque allí se le toma el pulso a la situación. Y las señoras que conversaron conmigo, que tienen años en el Paseo Ciencia, pedían que ojalá Arias Cárdenas les ofreciera un empleito. Y una le dijo, no, que ojalá que no te ofrezcan empleo, porque en la gobernación del estado, para tomar agua hay que comprarla.
Sí, señor. Y además de eso me dijo, las ventas, si no se arreglan las ventas de la semana que viene hasta el 24, todo se va a acabar porque las ventas prácticamente están en el suelo. La gente no puede comprar, la gente no va a comprar. Y sí me dijeron que donde se está vendiendo un poquito más es en un negocio informal que hay en la Avenida El Milagro, que todos los fines de semana lo montan, creo que los domingos, donde se venden mercancías de segunda mano. Los sábados. Los sábados, de segunda mano. Pero de resto, no. Hay otro parecido puesto ahí en Delicias con 72, creo que es. Ajá. También hay una venta de esa. Entonces resulta que bastaría con ir a esta parte. O simplemente lo que me dijo alguien ayer, yo compré, nosotros antes hacíamos hallaca. Ahora habíamos decidido hacer unos bollitos. Pelones. No, bollitos con... Unos bollitos, sí. Unos bollitos, pero para la cena navideña. Pues. Y cuando fue a comprar la harina de maíz precocida al mismo sitio donde fui a comprarla yo, está en 4.800. Y se fue de allí y dijo, no, es que yo no, así no puedo. Fíjate que la omisión del presidente tiene paralizado al país, la omisión del gobierno, ¿no? El presidente, el gobierno, como dices tú, yo creo que habla mucho y por supuesto hace nada, pero la omisión del presidente tiene el país más o menos paralizado en cuanto a algunos negocios, porque nadie sabe a qué atenerse. Nadie sabe si el dólar hoy va a bajar o va a subir. Nadie sabe absolutamente nada porque el gobierno es sumamente opaco. Mucha gente afirma que el gobierno, todo este asunto de la devaluación, es una devaluación dirigida desde el gobierno para poder hacerse de algunos bolívares para poder pagar las nóminas de diciembre. No, es que no las han pagado. Y todavía no las han pagado. Pero entonces resulta que el gobierno, si el gobierno va al mercado paralelo con sus dólares, el gobierno licúa la deuda interna. La licúa totalmente. Porque claro. fíjese usted, si usted le debe a la tarjeta de crédito, cuidado, usted tiene 3 tarjetas de crédito y le debe a cada una de ellas, le debe 100.000 bolívares, que es lo que usted se puede endeudar. ¿Cuántos dólares cree usted que son eso? 100.000 bolívares por tarjeta. Nada. Si usted tiene unos dolaritos, pague esas deudas. Si usted tiene 100 dólares, usted con 100 dólares, pues paga la deuda y todavía le queda. Sí, pues, este es un país que quedó prácticamente, que está prácticamente en abandono, porque no tiene gobernante. Y ya no haya uno que decirle, pero porque son la madre de las contradicciones. La selección de los rectores quedaría nula por el desacato, pero también porque no se cumplieron los lapsos, dijo Héctor Rodríguez ayer. Es decir, es nula porque hay desacato. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia decidió, o la Sala Constitucional decidió que la Asamblea Nacional no existe. Está en desacato. Y el gobierno no toma medidas porque ellos quieren que la Asamblea Nacional los desincorpore. Unos tipos que enviaron una carta diciendo, ya nosotros no somos diputados. Sí. Ok. Y vamos a convocar las elecciones. No. La Asamblea Nacional, pero entonces son cosas de muchachos. Entonces resulta que tienen... Después que yo oí las cosas que Diosdado dijo del Vaticano, dije, aquí no hay solución de ningún tipo. Aquí lo que hace falta es que el gobierno reconozca, y no lo va a hacer todavía, reconozca que ellos no van a hacer nunca más elecciones y que lo que viene es una represión brutal, que por lo demás ya se lo había anunciado. Y la Asamblea Nacional, más allá de las aspiraciones del Vaticano y de la UNASUR, que es un brazo político del gobierno, decida que estamos en una situación delicada y que envía a los organismos internacionales información de que en Venezuela la democracia... Hace tiempo que se murió. Hace tiempo se borró. Ayer, a propósito de eso que dices tú sobre el problema de UNASUR, ayer una de las declaraciones más lamentables que yo he escuchado, por lo aérea, por lo gaseosa, por lo inútil realmente, que fue la retórica empleada por Samper. Impresionante. Lo único que nos quedó claro ayer es que la próxima reunión va a ser el 13 de enero. El 13 de enero, afortunadamente, en la noche, Choto Real va a sale el paso y dice que el 13 de enero es demasiado lejos para la dimensión de la crisis que vive Venezuela. Porque la crisis que vive Venezuela, como tú dices, requiere de medidas urgentes. Pero resulta que las urgencias de la gente no son las mismas del gobierno.
Es decir, para la gente estamos viviendo un momento de urgencia y de penuria, pero el gobierno no las ve, como tú dices, el gobierno no reconoce absolutamente la situación actual, hasta el punto de que sigue diciendo que somos un país más o menos feliz, pero de verdad que las necesidades, la urgencia de la gente es increíble. Entre las urgencias de la gente y el lapso que le propone Samper y la Iglesia al país, hay una distancia muy grande, porque la gente quiere que las urgencias se resuelvan ahora y el gobierno quiere darle largas hasta el 18. El 18 es demasiado tiempo y yo no sé si el gobierno está en capacidad de poner los plazos a la gente, porque la gente está desesperada. La gente quiere que se le resuelvan las cosas ahora. Entre lo que el gobierno quiere realizarlo a largo plazo y lo que la gente desea que se le realice ahora, hay una distancia muy grande. Y eso va a producir más incertidumbre. Por eso es que el año 17 es un año difícil para encararlo bajo estas premisas que el gobierno quiere. Yo creo que el diálogo debe estar allí presente, pero si la oposición no moviliza a la gente y presiona un poco en la calle, presiona con la movilización de la gente organizada en la calle, el diálogo, el gobierno lo planteará. No, es que justamente el gobierno logró, ahora vemos claramente que era de suponer que la comunidad internacional tenía claro lo que estaba ocurriendo en el país. Cuando Samper habla del 10 de enero, del 13. Del 13 de enero, lo que está hablando es que se van de vacaciones. Claro. Se van de vacaciones, Samper seguramente tendrá sus vacaciones en Colombia, o las irá a disfrutar aquí, quizás se consiga aquí con Piedad Córdoba, y entre ambos bailen un tango. O una cumbia. O una cumbia. Pero lo cierto es que la urgencia de la gente va a llevar, y esto, Dios quiera, no termine pasando, a un enfrentamiento que tendrá que resolverse como se resuelven los enfrentamientos. Al principio habrá una represión brutal, porque ya la hemos visto, y después, bueno, comienzan los enfrentamientos innecesarios. Yo creo que la Mesa de la Unidad hizo lo que tenía que hacer, ir, sentarse y poner en entredicho la solvencia moral del gobierno. El doble discurso, ¿eh? Claro, la Mesa de la Unidad hizo lo correcto, ir a la mesa, ir a la reunión y tratar de lograr que el gobierno entendiera que la crisis pasa por encima de Ramos Ayub y pasa por encima de la Mesa de la Unidad, incluso del propio gobierno. Pero desgraciadamente eso no es entendido, y entonces de lo que se trató fue de ganar el tiempo para nada. Fíjese que Rodrigo Cabeza, el ministro de Finanzas que le quitó los ceros al Bolívar, ayer dijo ingenuamente que esa decisión de ampliar el cono monetario había que tomarla mucho antes. ¿Y qué pasó con el Bolívar fuerte que nos vendió Rodrigo? Un Bolívar fuerte, una economía fuerte y un país fuerte. Fueron sus palabras en el momento en el que declararon el cambio del cono de los 3 ceros. Dijo Rodrigo Cabeza: un país fuerte, una economía fuerte y un Bolívar fuerte. Y entonces, Rodrigo, ¿dónde está el Bolívar fuerte? Ahora, fíjate, ¿dónde está la economía fuerte y dónde está el país fuerte? Ahora, fíjate, el gobierno dice que después de haber estudiado medidas similares que tomaron otros bancos centrales, resulta que en ningún país en situaciones similares a la nuestra establece un cono monetario con 6 tipos de billetes. Eso en ninguna parte se ha visto, y con 3 tipos de moneda, en ninguna parte. Máximo, en situaciones similares como las nuestras, hay un cono monetario de 3 tipos de billetes. De 3 tipos de billetes. Pero esta gente dice, por cierto, hoy Merentes al fin va a hablar, y esperemos que no hable ¿cómo se llama? En términos geométricos, sí, que nos hable de verdad de economía y que nos diga qué es lo que está ocurriendo, a menos que decida ausentarse nuevamente. Pero tú recuerdas que nosotros estábamos un día en una emisora de radio donde estuvimos trabajando por un tiempo, y estaba un personaje llamado Marco Rodolfo Marco Torres. ¿Es Rodolfo Marco? Rodolfo Marco, sí. ¿No es Marco Rodolfo? No, Rodolfo Marco. Por eso es que tú dices que tiene nombre de actor, de protagonista de telenovela. Sí, de telenovela. Y Nelson Merentes, que no es
actor de telenovela, pero como si fuera. Y además es que no se sabe la tabla del 7. Bueno, él hace el papel normalmente de viejo verde. De viejo verde, sí. Aunque nunca fue Príncipe Azul. No, jamás. No. Bueno, mira, entonces resulta que cuando le preguntaron al ministro, y yo me reí mucho ese día porque cómo podían poner esos señores a dirigir la economía de un país, y le dicen, ¿y cómo se va a alimentar la tasa Simadi? Entonces dice el ministro Rodolfo Marcos, con las remesas que envían los venezolanos del exterior. No puede ser. Lo dijo porque yo lo oí. Y tú también lo oíste, estabas conmigo ese día. Y ambos reímos mucho. Bueno, ese señor dijo, con Merentes al lado, bigote, por supuesto, bien cuidado, el de Merentes, porque a Merentes se le puede acusar de todo. De todo. Y cuando digo todo, es todo. Menos de no tener el bigote bien cuidado. Se puede acusar de todo, menos de dirigir el Banco Central, porque bueno, no lo dirige. Sí, o se le puede acusar más todavía, porque diciendo que lo dirige, no lo dirige. Entonces resulta ¿qué puede decirnos Nelson Merentes? Dime tú qué puede decir Nelson Merentes. Bueno, que la hipotenusa. Que el seno, Ajá. el seno son 2, y la cotangente es 1. Ajá. Lo puede decir eso. Okay. Puede decirlo. ¿Cuál es más grande, el seno derecho o el izquierdo? Bueno, dicen que el izquierdo es más grande, porque va volumen. Eso es ahora, tengo la certeza que después de todo esto van a aparecer los tradicionales especialistas en los análisis económicos y políticos acusando a Chuyo Torrealba. Sí. Sí. Hoy le piden seguro, me quito el nombre, si hoy no piden la cabeza del Chuyo Torrealba, sí. Si no piden las manos de Henry Ramos Alú, y si no piden la nariz de Carlos Cari. Mira, chicos, tanto es así que en estos días, que aquí hay cosas tan malvadas, que Patricia Poleo, ese personaje patético del periodismo venezolano, que no debería volver nunca más, digo, el periodismo, dijo que ella tenía, que la mesa de la unidad se había sentado así y no decía nada, porque ella tenía las pruebas de que Ocariz ocultaba fraudes y estafas y cosas de esas, y que por eso el gobierno lo tenía precisado. Una infamia similar, dijo Maduro cuando él se tuvo que ausentar al exterior, porque tiene problemas con su hijo. Una infamia, y esa infamia aquí nadie le sale al paso. Y por eso es que a los dirigentes de la mesa de la unidad tienen que ser de verdad tipos con una piel a toda prueba, porque se dicen tantas cosas, mira, que a uno le da, de verdad que a veces llega a ser asqueroso, de gente que uno cree que con su formación política y su educación, llegaron a hablar, chicos, de que yo tengo diferencias con el Papa Francisco, diferencias procesadas y deben procesarse en el seno de los católicos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el insulto al Padre Francisco, innecesario además. Innecesario en personas que uno considera que tienen por lo menos sindéresis. Pero esperemos a ver, yo espero mañana, o pasado mañana, que empiecen a colgar. En estos días, por menos, aparecieron en Caracas unos muñecos colgados, con la imagen, como una réplica de Ramos Ayub y de Chuyo Torrealba. Mira, insólito, increíble. Al personal de la Secretaría de Gobierno los obligan a pagar 250 bolívares semanal para comprar los botellones de agua. El que no los pague no tiene derecho a beber. Bueno, pero Arias Cárdenas publica hoy en versión final un artículo sobre el ataque a la moneda. A la moneda en Chile. A la moneda, sí, a la moneda de Chile, sí, al Palacio de la Moneda. Entonces uno, es que mira. Precisamente él, Precisamente él. Sí. Precisamente él que dicen que ha abierto las puertas de un lado del país para que entre mercancías de otro país. No, y cosas que no ha podido explicar, Yo siempre pregunté cuánto es el costo del chip. De la gasolina, ¿cuánto es? ¿Cuánto costó eso, pues? Eso nunca se le dijo a la gente. Nunca se le dijo. Se presionó para que todo el mundo lo tuviera. Pero nunca se dijo cuánto fue el costo de eso, ni de dónde lo trajeron, ni quién lo trajo, ni cuál fue el empresario que lo trajo. Arias no habla de eso.
pero Arias cree que colocándole el nombre al distribuidor Baisanta, cree que con eso todo está resuelto. Pues no, gobernador. No, gobernador. Aquí la gente demanda que usted les hable claro, pero no esas cosas que usted escribe, que de verdad que no, de verdad que no llegan a ninguna parte, que el ataque a la moneda. El principal ataque a la moneda, gobernador, se lo está haciendo el gobierno. Y es extraño que usted no lo sepa, porque me imagino que usted tiene a su alrededor a uno de los más brillantes economistas del Zulia. Entonces, uno a veces, un día como hoy, miércoles, ¿no? Y uno tiene cierta expectativa de que haya interés. No, aquí no hay interés de nada. Porque siguen creyendo que mientras más sojuzguen al pueblo, mientras más lo martiricen, sí, el pueblo se va a comportar como el cubano. No, eso no es posible repetirlo. Ustedes saben que no es posible repetirlo. Además, y si están allí, se llegó, y si no fue un acto heroico con el que llegaron al poder. No, y si están allí, no es porque la gente los quiere. Mire, había que ver ayer ese acto que hizo Maduro. Ahora acá está como, yo le doy, lo que le pido a Dios es que me deje llegar al 17. No vaya a ser que yo por estar pidiendo que cesen los partidos vaya tranquilo al sepulcro. Pero ¿sabe por qué? Porque esta ha sido una manifestación, la mar de escuálida, sin gente. Dicen que no había nadie, ¿eh? Es que ¿cómo crees tú que alguien puede ir? Si es que, mira, Ender, la gente va a comprar, les entregaron, hace tiempo que le entregaron a los pensionados y a los trabajadores de salario mínimo, le entregaron los aguinaldos. Y cuando tú le preguntas, ay, ¿qué pasó con los aguinaldos? No, si es que yo no pude comprar nada. Se le volvieron a salir agua. Entonces llega un tipo y dice, el pueblo venezolano tiene que entregar. Cierre ahí, llévenselo preso. Oye, y entonces uno dice, esos tipos cuando están en minoría. Oye, ¿de dónde sacó esas ínfulas ese señor Contreras? Contreras? No, pero eso fue como aquel que llegó con la pistola al sur del lago, que se terció un ministro, que se terció una 9 milímetros. Pero cuando aquí en el país había necesidad de que esos izquierdistas dieran la cara, muchos estaban escondidos. Cuando aquí la izquierda salió a pelear, muchos de esos que se terciaron el revólver o la pistola no portaban por ahí, y otros eran hijos de dirigentes adecos que por eso entraron en la Fuerza Armada. Y hoy nos vienen a dar lecciones de moral a los que no tenemos necesidad de recibirla. Y además, porque miren, yo nunca fui un adorador de Castro, jamás. Quizás porque como yo me metí en la cosa ya, el Partido Comunista había puesto en entredicho a Castro. Ojalá pudieran sacar los documentos del Partido Comunista del año 67, donde Pompeyo Márquez escribe, la vigencia del Partido Comunista venezolano no está en discusión, porque Castro lo quería sojuzgar. Bueno, ni tampoco fui adorador del Che Guevara, pero, un momentico, Cienfuegos, Guevara, Ubermato, Gutiérrez Menoyo, Fidel, poco menos Raúl. Oye, esos tipos llegaron al poder como tenían que llegar, y entonces veamos, ¿quién es Gutiérrez Menoyo? Jagua. ¿Quién es Ubermato? Aristóbulo. ¿Quién es el Che Guevara? Diosdado. ¿Quién es Maduro? Fidel. ¿Quién es Cienfuegos? Rodríguez. Nadie, mire, yo voy a dejar esta cosa aquí porque de verdad que hoy tengo ganas de reflexionar sobre la Revolución Cubana. Oye, es verdad que a mí me gusta cuando Emmanuel en las mañanas pone la gaita, porque aquí en Maracaibo hay muchos programas gaiteros. Incluso hoy en la mañana, en las mañanas de Maracaibo, desde las 4 de la mañana, un gran amigo de la radio, que es Ramón Soto Urdaneta, tiene su mañanita navideña en la 106.5. Un extraordinario programa todas las mañanas. Y entonces, pero yo le digo, Ramón, coloca gaita y coloca música navideña, pero
la que coloca Emmanuel, es mucho mejor. Es que yo creo que Emmanuel de verdad, chicos, podía haber hecho su programa gaitero. Mira, cuando yo voy a hacer mi programa gaitero, que lo voy a hacer pronto, yo voy a llevarme a Emmanuel de musicalizador. Porque saca unas gaitas de tanto tiempo atrás que uno, de verdad, que las tiene Bueno, olvidadas. es que tienes que tomar en cuenta que él es un hombre de atrás, es decir, El Cepi bueno, que tú sabes que Cepillín es un hombre de Santa Lucía. De Santa Lucía, que conoce gaita. Además, conoce Rafael González, ¿cómo se llama? Nuestro estimado director, a quien le decimos cariñosamente Cepillín, es un hombre del corazón de Santa Lucía. Y allí el que no toca gaita... La canta. El que no toca gaita la canta. Le mete al reggaetón y al vallenato. Sí, señor. Pues bien, bonito. Oye, Francisco, te iba a decir algo. Ayer ocurrió una cosa, de verdad, que puede ser cómica, puede llenar páginas de humor por lo desmesurado, lo disparatado, pero también puede llamarnos la atención sobre la condición mental de nuestro presidente. Y digo nuestro porque en verdad es nuestro presidente, querámoslo o no. Resulta que el embajador ruso o el canciller ruso, vaya a saber qué funcionario ruso le regaló un reloj. Sí. Supuestamente ese reloj había sido el que Yuri Gagarin, el primer cosmonauta ruso en el espacio, había llevado al espacio. Lo enseñó con aquel orgullo y lo que más nos llenó de increíble estupor fue que no te llevo nada, Ramos Alú, mira, ¿ves? El reloj de Gagarin. Resulta que el reloj de Gagarin, el famoso reloj de Gagarin, es una imitación. Creo que tiene un precio como de 9 o 12 dólares. $11 en eBay. $12, ¿no? $12. Entonces, oye, aquel personaje, el primer magistrado del país, chico, aquella figura descomunal de 1.94, mide el No, yo no sé presidente. cuánto mide. Aquella figura descomunal, larga y ancha. Yo sé que él es alto porque había muy chiquita Silvia. Larga y ancha, porque está tan ancho como largo. Bueno, ufano porque tenía un reloj, el mismo reloj que había llevado a este cosmonauta al espacio, y resulta que es una vulgar imitación, que es una especie de souvenir que los rusos tienen allí, porque el original supuestamente está en un museo. Está en un museo. Está en un museo. Entonces uno dice, ¿quién carrizo nos está gobernando? No solamente el hombre que baila. No, pero es que uno se queda asombrado, chico. No, chico, mira, y de verdad que a veces uno pudiera excederse en comentarios, pero resulta que es que de verdad uno no comprende la dimensión del gobernante, porque un gobernante necesita que su gente, la gente del país, lo respete. Puede ser que no lo quiera, pero que acepte que es el presidente del país. Y poco a poco la presencia de Maduro al frente del gobierno se ha ido diluyendo. Maduro ha quedado para las alocuciones, unas alocuciones sin sentido. A veces se le ocurre hablar de los motores. Insustanciales. Sí, pero a veces habla de unos motores que no existen. Y entonces Maduro como que no se comunica con el tesorero nacional. Maduro no tiene ningún contacto con el jefe de la finanza, que en fin de cuentas yo no sé ni quién es ya. Entonces, Maduro dice cosas que no terminan de tener un norte, porque es que Maduro no gobierna. Mira, yo tengo la certeza que las razones por las cuales el diálogo no avanza es que la única manera de que el diálogo se dé y tenga algún sentido es que sean reconocidas las fuerzas en la oposición, independientemente de los problemas que tiene, que los tiene, independientemente de que la mesa de la unidad tiene francotiradores muy poderosos. Sí, claro. Sin embargo, la mesa de la unidad representa a la oposición. Puede tomar decisiones en nombre de la oposición. Es el legítimo vocero de la oposición. Porque internacionalmente y nacionalmente reconocido como el sumum de la oposición. Pero el gobierno, aunque parezca mentira, tiene demasiados centros de dirección. Ustedes recuerdan cuando comenzó a plantearse el asunto del revocatorio. El CNE estaba recibiendo directrices de un centro de dirección que le decía, ustedes tienen que poner el plazo, ustedes no pueden retrasar eso, tienen que ir con los plazos. Y ponían muchos obstáculos buscando que la oposición se retirara o no lo hiciera. La oposición decidió
ir a cada uno de los eventos. Cuando ellos se dieron cuenta que la oposición recogió la cantidad de firmas que necesitaba para activar revocatorio, otro centro de dirección en algunas regiones decidieron que unos jueces que no están calificados para eso, decidieran que eso era fraude y arrancan con Ameliach. Entonces, ya allí nos dábamos cuenta que el gobierno no estaba siendo ejercido por el presidente de la República, que no es líder de nadie. Lo que uno observa con Maduro es que lo oye porque tiene todavía en sus manos mucho poder porque es el presidente de la República. Pero yo dudo que Maduro tenga control del aparato gubernamental, ni de los gobernadores de estado, ni de la Fuerza Armada que mayoritariamente responde a los intereses del gobierno. La Fuerza Armada venezolana mayoritariamente responde a los intereses del gobierno. Esa Fuerza Armada es una Fuerza Armada que responde a los intereses del gobierno, no a los intereses del país. Y Maduro controla una parte, seguramente la parte burocrática, y otra parte la controla alguien que obligó al presidente Maduro a incorporarlo a la mesa de diálogo. ¿Quién sale de la mesa de diálogo? Delcy Rodríguez. ¿Y quién entra? Inmediatamente que Tarek El Aksami entra a gobernar a la mesa, se rompe todo. Deliberadamente. Claro que deliberadamente. Entonces, los escépticos que no creían que eso podía pasar, pasó. Los que decían mentiras, sí pasó. Y es más, el poder del presidente se requebraja porque los escándalos a su alrededor son muchos. Los escándalos alrededor del gobierno y del presidente en particular son muchos. Al presidente Maduro debió quitarle fuerza, fortaleza y moral, que es muy importante en los revolucionarios. Ayer nada más publican que el hijo de la presidenta, de la esposa del presidente, es un viajero de primera clase, ¿no? Claro, en vuelos charter. Va a muchos sitios importantes del mundo, pero de él no se sabe dónde trabaja. De ese caballero no se sabe dónde trabaja. O es mentira lo que dicen los medios con respecto a los viajes de este caballero, y entonces, ¿qué hace este hombre viajando tanto por el mundo? Fíjate, ahora hoy se reactiva de una u otra manera el caso de los sobrinos, porque la Fiscalía tiene que necesariamente investigar ciertos nexos institucionales que hay, y la Asamblea debería interpelar inclusive a la señora Flores, que es diputada además. Y a Cabello. Y a Cabello, que también son diputados. Y a Carvajal. Mira, Cabello, Carvajal, Flores, el presidente del Instituto Nacional de Aeropuertos, la gente del SEBIN, de la Guardia Presidencial que custodia la rampa 4. Es decir, hay una cantidad de gente que debe ser interpelada, obviamente, porque le ofrecieron la infraestructura para poder transportar lo que se dice en Estados Unidos que esos muchachos querían transportar hacia allá, facilitando el camino. Y necesariamente ellos no pueden negarse a ser interpelados porque tienen que aclarar cuál es su situación con respecto a ese caso en particular. Porque lo otro es evadir una cosa que está constitucionalmente consagrada. Y a lo mejor dicen no conocer, es difícil que digan que no conocen a los tipos, pero a lo mejor no conocen a los pilotos. Fíjate tú que vamos a los pilotos también tienen que ser interpelados. Claro, Pedro Rodríguez y Urbano Pérez, piloto y copiloto respectivamente, que el que llevó a la cuestión, tiene que ser interrogado, porque así que un piloto militar llevando en un avión a fulano, ¿por qué? Y Uzcate y el dueño del avión. Y la señora Rodríguez, a cuenta, o del SAI, no sé, ¿cómo se llama? Del SAIMES, porque a cuenta de que dos señores que no tienen nada que ver con la diplomacia tienen pero el problema es que cuando me permiten ustedes que yo llame a Delcy, porque para no decir, Delcy Eloína, ¿me lo permiten? Bueno, Delcy Eloína no era ministro cuando le dieron los pasaportes. Los pasaportes se los dio Maduro cuando Maduro era canciller. Bueno, pero todavía. Pues entonces el presidente tiene que ser interpelado, tiene que pasar un cuestionario para que lo responda. Es que fíjate tú lo siguiente. El avión es de un señor de apellido Uzcategui. Al principio corrieron la cuestión de que era de Sabempe. Al principio. Bueno, Uzcategui tiene que ser interrogado. Los pilotos Rodríguez y Urbano
¿Y Ruperti? Y Urbano Pérez. Levántate, pero chicos, tampoco así. Urbano Pérez y Rodríguez tienen que decir, mira, yo, porque ellos no reciben, él tienen que recibir de arriba. ¿Quién le dijo a usted que fulano de tal? Entonces, llama a fulano de tal. Ruperti tiene que decir cómo es que cómo es que es tan generoso cuando por ahí se comenta que el divorcio que tuvo hace poco, y la separación y tal, es también por bienes y por lesiones personales. Eso tiene que explicar, porque después de haber recibido un contrato importantísimo, él se ofrece para pagar la defensa. Bueno, porque y un contratista que había recibido 138 millones de dólares en contrato, pues entonces estas cosas, mira, tienen que estar muy claras. Claro. Ahora, cuando tú lo dices, eso molesta, y entonces a lo mejor, por la molestia, por decirlo, a lo mejor alguien dice, mira, esos tipos son unos terroristas, golpistas. No, uno lo que está pidiendo es que se haga lo que se tiene que hacer, porque aquí mucho se pidió que los otros mostraran su información, que los otros, si aquí, miren, yo les voy a decir, si aquí, por ejemplo, fuese un hijo de Henry Ramos, muchacho, en los inicios del gobierno de Chávez, hubo un problema en una discoteca, en un lugar con un hijo de un dirigente ADECO, Lewis Pérez. Fuerte el problema. Y eso lo dieron publicidad y promoción en todos lados. Ahora resulta que este muchacho de apellido Gavidia Flores, según lo que dicen los medios, viaja por el mundo en vuelos charter y en vuelos comerciales. Y entonces va a Aruba, a Curazao, a Trinidad, a Argentina, a Río de Janeiro, a París, a Nueva York, a Miami, y tiene sus posesiones allá, debe tener sus posesiones, sus apartamentos en West Palm Beach y en otros sitios. Y entonces me pregunto yo, ajá, y este muchacho, este joven, muchacho afortunado, afortunado muchacho, porque yo digo una cosa, Arena, yo la única cosa que le reprimino a mi madre es que no haberse casado con un presidente. No, mi mamá me dijo a mí, suerte te dé Dios, que del saber nada va. Porque fíjate tú, si mi mamá, por ejemplo, se hubiera casado con un presidente, aunque hubiese sido un arrejuntamiento, que es posible también, y que el protocolo haya obligado al matrimonio. Es decir, que tu mamá fuese la Barragana. Bueno, pero no importa, pero que un arrejuntamiento que luego protocolarmente haya sido convertido en matrimonio. Oye, yo no estuviera aquí diciendo esas cosas, porque seguramente la moral lo hubiera perdido. ¿Y sabes qué es malo en un revolucionario? Perder la moral. Yo me imagino que en las reuniones del partido, en las que él no va porque estaba bailando, dirá, es que el compañero, porque tú sabes que habla cubano, en las reuniones del partido se habla cubano, es que las cosas del compañero Maduro a mí no me están gustando, y no me están gustando porque el compañero no tiene moral para decirme a mí que yo me robé dinero en PDVSA. Yo no me he robado nada en PDVSA, yo lo cogí para las finanzas del partido. ¿Cómo? El partido. Entonces, es que ahí es que está. Entonces, estos revolucionarios no tienen ninguna moral y lo único que hacen es tratar de decirle a la gente con violencia que ellos no son, pero sí son. Porque es que mira, es que ayer cuando tú decías, tú me preguntabas algo que yo no estoy al cabo de saber, pero en un juego entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en Madrid, Coque, que es un jugador del Real Madrid, del Atlético, quería sacar de sus casillas a Cristiano Ronaldo, que es un gran jugador de fútbol, y si Cristiano pierde la cabeza, Cristiano se pone loco, ¿no? Y entonces a lo mejor no chuta como debe chutar. Y Coque le dijo, tú eres tal, tú eres homosexual. Y vino, Cristiano Ronaldo le dijo, sí, pero tengo mucha plata. ¿De acuerdo? Como tú me lo preguntaste, ¿qué piensas tú? Yo te dije, yo no me meto ahí porque tú sabes que yo soy del Barcelona y no vayan a decir que estoy utilizando mis influencias y tal. Ok, pero alguien me escribe y me dijo, lo que parece es. Y yo me quedé tranquilo. Entonces a mí me dicen, ¿qué pasó con la cría de la gallina? Lo que parece es. Sí, claro. Exacto, entonces, claro, porque, y el país impávido y angustiado por lo que ocurre, presencia
que la moralidad del Estado se ha perdido. Cuando tú tienes un país, mira, Venezuela se hizo en estos días, llamó a la Fiscalía Norteamericana para que le pasaran información ahora de la denuncia que se tramita en Houston en el juicio de Roberto Rincón y Abraham Chera. Porque allí dicen ellos que hay sobornos por 600 millones de dólares. Entonces, ahora, después que ya Chera se declaró culpable, que Rincón se declaró culpable, que han señalado con nombre y apellido a unos y a otros, es que la Fiscalía, es que el gobierno venezolano va a preguntar para saber qué pasó con eso. Eso lo sabe todo el mundo. Con lo de Andorra, no pudieron explicar por qué un ministro tenía una cantidad de dinero en esos bancos, en su cuenta personal. Pero Víctor Álvarez, o no me acuerdo quién fue, el que dijo que él, siendo viceministro de Industria Eléctrica, le dijo a Rodríguez que estaban robando a este Rodríguez, Ali Rodríguez. Y Ali Rodríguez le dijo que sí estaban robando, porque si la revolución tenía un traspié, ellos iban a tener recursos con cómo seguir peleando. ¿Ustedes creen que unos tipos que se han llevado 35 mil millones de dólares en empresas de maletín, unos tipos que le metieron a PDVSA nada más que 11 mil millones de dólares, ¿ustedes creen que cuando regrese, cuando esto se pierda, van a regresar a ser revolucionarios, chicos? ¿Ustedes creen que Diego Salazar va a ser revolucionario? ¿Ustedes creen que Rafael Ramírez va a volver a ser revolucionario? ¿Ustedes creen que alguno de la familia Chávez va a volver a reivindicar a Chávez? No, a lo mejor Chávez fue un iluso y compró lealtades, es verdad. Pero miren, ninguno de esos que se enriqueció, y que son muchos, volverán otra vez a pasar necesidades, como pasan los verdaderos revolucionarios, que predican con el ejemplo. ¿Ustedes creen que los muchachos esos que están, los señores esos que están presos allá en Nueva York, una vez que salgan se van a ir a las montañas de Falcón? Pues irse a los Alpes de Suiza a pasarla bien. Entonces, lo peor que puede perder un revolucionario es la moral. Y lo peor que puede tener un gobierno es que alguien le diga, oye, ustedes no tienen moral para darle lecciones a nadie. Ah, bueno, amparado en las armas llega este señor del Sundé a amenazar a los empleados. Chicos, empleados que no tienen ni arte ni parte en el asunto, porque son empleados. Claro. Entonces, con aquella prepotencia que le llega, y te da una idea de que la represión es un mecanismo ya, obviamente, para gobernar. Pero eso que dices tú es verdad, es decir, una gente que llegó al poder además, con la bandera en alto contra la corrupción. Se iban a freír cabeza de los adecos, se iban a someter iba a haber una verdadera racia contra la corrupción. Y resulta que, mira, pasados los primeros momentos, cuando digo los primeros momentos lo digo literalmente, porque la primera cosa que organizó el presidente de la República, Hugo Chávez, fue el Fondo Único Social. Y a partir de allí, del Fondo Único Social y del Plan Bolívar 2000, allí empezó absolutamente todo. De allí se empezó a drenar los dineros públicos hacia los bolsillos privados, con Chávez en la presidencia. No es que Chávez no se dio cuenta, no es que Chávez estaba mirando por otro lado, no. Allí mismo comenzó la corrupción, la corrupción, sí, negada por todo el mundo, pero todo el mundo sabía que del Fondo Único Social y del Plan Bolívar 2000 se iba dinero hacia los bolsillos privados, y de ahí emergieron grandes riquezas. Lo demás ha sido cantar y coser. PDVSA liquidada, las empresas básicas del Estado totalmente en el suelo, es decir, la producción nacional hecha trizas, pero los bolsillos de los revolucionarios están llenos de reales del público, del pueblo venezolano. No hay peor consigna aquella que dice PDVSA ahora es de todos. No, PDVSA es de algunos, y algunos se quedaron con ellos. Ese es el gran problema, es decir, cuando la corrupción se convierte en régimen político, allí está la cuestión. Por eso es que la gente está pidiendo que esta cosa cambie, que esta cosa se modifique, a ver si salimos del atolladero en el que Chávez y Maduro nos han metido, y nos metieron como país, insólitamente, uno de los países más ricos del continente, en la indigencia. No, y entonces tú vienes y dices a los tipos, bueno, vamos a facilitarle a la gente el manejo del dinero,
a los bancos, a la gente y tal. Pero si no hay un plan un plan antiinflacionario, eso se va a perder. Pero alguien seguramente, siguiendo la lógica del gobierno, se va a meter su billetico con la emisión del dinero. ¿Sí? Fíjese que la Casa de la Moneda la crearon y está en Maracay y no tenemos pasaporte. No hay pasaporte, pero si uno pasa no el porte, sino la mano, hay pasaporte. Hay pasaporte, sí. Entonces, bueno, a lo mejor la Asamblea Nacional en desacato pleno sigue allí, pero ya es una cuestión de que el gobierno no es la primera vez que lo hace. Ledesma le ganó la elección al chavismo en Caracas, los derrotó y Chávez le quitó el poder. ¿O no es así? Chávez le quitó el poder y Capriles ganó en Miranda y ellos nombraron un protector de Miranda, que no se sabe si va por allá, porque él va, por ejemplo, va pocas veces porque él tiene que cuidar a los niños ahora, porque la niñera creo que se quedó en Brasil. Sí, yo creo que él... No, se regresó. Ya te voy a hablar de la niñera. Vamos a la pausa. Amigos, aquí seguimos en Global TV 65.com. Algunos amigos me dicen que la señal está algo borrosa, pero no tiene que ver con la salida de la imagen de acá del canal, sino que la internet, amigos míos, es una calamidad. Y es una calamidad porque CanTV es una calamidad. Y es una calamidad porque el gobierno es una calamidad. CanTV estuvo por muchos años, los que podemos hablar de estas cosas, en manos del Estado. Y era una calamidad. Y era una calamidad. Y resulta que el gobierno no podía soportar los gastos que tenía CanTV, porque además de ser una empresa ineficiente, se tragaba una buena parte del presupuesto nacional. Y en un buen día decidieron ponerla en venta, la subastaron. Por cierto que Pablo Medina esa vez se echó una pelada, porque él creía que se le iban a vender a los Cisneros. Y él salió, pues bueno, como son las cosas de Pablo, yo a veces a Pablo Medina lo compadezco también. No, pero Pablito se la mantiene clavando clavitos. Sí, entonces resulta que vino una empresa, vino Capital Transnacional, y yo quiero aprovechar la mañana de hoy para decirles que privatizar no era malo. El problema de privatizar tiene que ver con quién compra. Y en el caso de CanTV hubo una cosa interesante. Vino capital extranjero, buen capital, y además a los trabajadores se le dieron las acciones, las que tenían derecho. Y por año los trabajadores de CanTV cobraban sus acciones, los intereses de sus acciones. Y estaban ahí tranquilos, pues. Y era una parte como mantenerse con su sueldo y sus cosas. Pues, claro, llega el chavismo y le pone el ojo a la CanTV porque ellos pretendían que con la CanTV podían hacer todo, aliado con Indra y con Smartmatic. Cuando estatizaron la CanTV, les dije, ahí hay modelo administrativo y tecnológico por un tiempo, pero va a llegar un momento en que no va a funcionar. Y llegó, la acabaron. Acabaron con la CanTV y secaron a Movilnet. Y por supuesto no hicieron más inversiones en ninguna parte, porque el dinero lo cogen muy temprano, el presupuesto, estiman unas ganancias e inmediatamente se lo quitan. Me lo contaron contables de CanTV y de Movilnet. Y por supuesto no sé las inversiones, la internet nuestra es la peor. A pesar que una de las más brillantes voces del gabinete dijo que el problema en Venezuela era que mucha gente estaba conectada. Que si nos desconectábamos unos cuantos, pues a lo mejor sí funcionaba. Claro, por supuesto, no le podemos pedir otra cosa o no puede decir otra cosa a alguien que acaba con la agricultura que está en el campo
para crear el Ministerio de la Agricultura Urbana, después de los fracasos del Conuco, de los gallineros verticales y de los cultivos organopónicos. Entonces, a este gobierno es muy fácil hacerle oposición, porque este es un gobierno que todo lo daña, y obviamente una cosa que tenía que dañar, porque de eso no saben nada, aunque tienen unos hackers bastante buenos, hay que reconocerlo, pero eso se contratan internacionalmente, la internet en Venezuela no sirve, por eso es que a veces usted ve la imagen borrosa, otras veces no sale, y otras veces es prácticamente imposible que la internet llegue a su casa porque hay que pagarle a los funcionarios de CanTV. Porque ellos dicen una verdad, chicos, si nosotros no tenemos, el sueldo nuestro no alcanza para nada. Entonces, ellos llaman, eso lo llaman maraña, arena, ¿oíste? Maraña. Sí. Entonces, y a los que lo hacen, marañero. Marañero. Entonces, ellos saben cómo es la cosa. Ahora, ¿qué le está pasando a CanTV? Ayer o anteayer se robaron todo el cableado y las luces del Parque Urdaneta. No me digas. Sí. Y hace poco a las comunidades de la California le robaron todos los cables. No, y la de Maranorte ayer, también. La de Maranorte también. Ayer en la noche, en una avenida de las avenidas principales de Maracaibo, un tipo se estaba robando la boca de visita. La tapa de la boca de visita de la... Está levantando. Se la lleva. ¿No? Pero además, a pleno tráfico. Esto es mío. Entonces, el gobernador Arias Cárdenas dice, vamos a cerrar las charreteras, las chatarreras es la cosa, las charreteras ya las cerraron, las chatarreras. Pero las chatarreras son recuperadoras de metales que hacen falta, lo que es que tiene que tener cierta orden, y cuando alguien se robe una tapa de una boca de visita, sancionarlo. Pero no, ahora, los cables se los roban en la California y lo van a vender 800 metros más adelante de un tipo que compra cable y la policía sabe, pero la policía llega y le dice, te conseguimos el cable. Claro. Entonces, por saber esas cosas la gente te dice, es que mucha gente tiene desesperanza porque cree que el venezolano no va a cambiar. Sí. Y te digo una cosa, y tú dices, porque alguien dijo alguna vez que si uno tenía hambre podría robar. También es verdad. Alguien dijo eso y por supuesto se desató, y se disparó la delincuencia en todos los sentidos, porque la gente empezó a tener justificación plena para robar, inclusive asesinar. Pero fíjate, resulta que los que modelan se han llevado un dineral. Los que modelan la conducta de los venezolanos se han llevado un dineral. Porque hay que ver la cara a 2 billones de dólares que entraron al país y que no se sabe dónde están, porque no se materializaron en ninguna obra importante, ni en ninguna obra no importante, porque todas las cosas que se terminaron fueron las de la Cuarta República. Y ustedes dirán, no, la Gran Misión Vivienda, yo los voy a invitar a una cosa que se llama La Esperanza, creo que es, que está detrás del Cují. Sí. Bueno, yo los voy a invitar a que vayan detrás del Cují y vean las grandes casas que la Gran Misión Vivienda ha hecho, para que a ustedes les dé vergüenza, de verdad, ver esas cosas que el gobierno hizo. Pues bien, 2 billones de dólares no se sabe qué se hicieron, porque una parte importante de esos 2 billones de dólares fueron a parar a sectores de la élite que nos gobiernan, que consideran que lo público es privado. Esa enseñanza baja a la gente abajo, y la gente asume lo público como si fuera privado. Entonces se apoderan de las tapas de las bocas de visita, del cableado telefónico, de lo que consideren que puede ser robado y extraído de donde sea. Y esa es la cuestión. En Venezuela el año pasado, el año 2015, hubo 85 muertos por cada 100.000 habitantes. Dicen que esa cifra hoy va a ser superada. Entonces, un país que desató todos los resortes éticos y morales de la población, bueno, estamos en el peor de los mundos. Una élite que ha robado dineros públicos a manos llenas, que se ha enriquecido a expensas y a cuesta del pueblo, y un pueblo además muerto de hambre, que también se trata de buscar en los demás lo que puede ser suyo. Entonces tenemos un incremento de la delincuencia, un incremento de los asesinatos, un incremento de los robos, de los hurtos, una cosa increíble. Entonces necesitamos de verdad rescatar el país, volver a recuperar valores socionormativos para que volvamos a construir un nuevo nosotros,
Eso es lo que le estamos pidiendo, eso es lo que le estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es construir un nuevo nosotros. Porque desde que llegaron ellos al poder, entonces la sociedad nos trajo estos lodos que tenemos hoy. No es que antes vivíamos en una cúpula de cristal éticamente hablando. No, 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 no. Obviamente que había algunos desafueros de corrupción, pero nunca, nunca como ahora. Nunca como ahora. Y además, la sociedad más o menos era vigilante que esas cosas ocurrieran y aquí nos llevamos por los cachos a dos presidentes de la República, uno defenestrado y el otro que fue también detenido además y que se le dio la casa por cárcel. Entonces, caramba, eso es lo que está diciendo, lo que está pidiendo la gente. Salud pública es lo que estamos pidiendo, en el sentido más lato del término, más amplio del término. Salud pública, salud de los dineros públicos, un manejo decente del dinero público, y por eso que estamos pidiendo un gobierno decente, y además de eso, que el país se recomponga en todos los sentidos, porque nos han dejado el estropicio. Nunca antes en la historia del país habíamos tenido el país tan desmantelado como tenemos hoy, ni siquiera como resultado de la Guerra Federal. Es que leyéndole en estos días un trabajo a este gran historiador nuestro, ¿verdad? Que no me canso de reconocer que es un hombre de valía, Ángel Rafael Lombardi. Lombardi decía que incluso la destrucción de riqueza, porque así hay que hablar en Venezuela en estos tiempos, ha sido mayor que la destrucción de riqueza en la Guerra Federal. En la Guerra Federal, sí, claro. Que solamente era posible compararla con la destrucción de la Guerra de la Independencia. Es posible. Que nos costó mucho. Nosotros nunca pudimos hacer una valorización de cuánto nos costó a nosotros la guerra, la independencia. Pudimos haber logrado lo mismo, lo que alcanzamos sin las muertes y sin la destrucción de la riqueza. E incluso, hasta me atrevo a decir que algunas instituciones hubieran podido mejorarse en la época. Y a pesar de que Brasil es un territorio grande y donde también se acumulan grandes bolsones de miseria y de pobreza, la ruptura de Brasil con el imperio portugués, con los portugueses, con la metrópoli, fue de tal manera... benigna. Fue una ruptura con contradicciones y alguna violencia, pero no en las dimensiones nuestras. Y a veces a mí claro, tú llegas y comienzas a alabar y a reconocer tus héroes, pero una buena parte de los que acompañaban a Bolívar no eran nacidos en esta tierra, eran colombianos, de lo que hoy es Colombia. No se les quita mérito a los nuestros, pero nosotros somos, por ejemplo, eso de nosotros creernos que éramos y que somos lo mejor del mundo, nos llevó, por ejemplo, a dudar de la palabra del doctor Reverén. Y desenterramos, bueno, no, la palabra no es correcta, desenterrar los restos de Bolívar. Lo exhumamos. Exhumaron los restos de Bolívar después de tantos años y de haber bajado al sepulcro sin que cesaran los partidos, para decir dos cosas. Que efectivamente Bolívar pudo haber muerto de lo que dijo Reverén, pero que quedaban dudas. Y después, que el Bolívar que nosotros conocimos, no era, y que él aceptó que era una buena copia de cómo era, de su físico. De su físico, había que cambiarlo porque así no era. Es decir, que nosotros fuimos capaces de crear otro Bolívar. Un Bolívar, esta vez Sambo, ¿no? Además, sí, un Bolívar que no era Sambo porque Bolívar era hijo de españoles. Sí. Y todavía no se sabía nada de algunas correrías. Algunas correrías de Vicente. De Juan Vicente. De Vicente, sí. Entonces, no de Juan Vicente Torreal. No. Entonces, fíjense cómo somos nosotros. Y entonces, por supuesto, después un día dijimos, vamos a hacer un país potencia. Y uno de los muchachos que estaba estudiando, empezó a estudiar el segundo año de bachillerato, no entendía qué tipo de potencia. Porque algunos profesores hablaban a la enésima potencia.
Otros hablaban de las 7 potencias. Sí, y entonces yo le dije que cuando hablamos de la enésima potencia, estábamos hablando de que la potencia podía, el número podía coger cualquier valor, que se trataba de eso. Me dice, no, eso no es así, porque nosotros somos un país potencia. Y hemos dicho cosas como esta. Una vez dijo Chávez, la planicie del lago de Maracaibo le va a dar de comer al mundo. Y vino a mi mente inmediatamente lo de las vacas enanas. Sí, las vaquitas. Las vacas enanas. Sí. Y además de eso, Castro, Fidel, que él era el mentor, dijo cosas bueno, que Cuba iba a producir mucho más naranja que toda la Florida y Brasil juntos, y más café que toda Centroamérica, y más leche que Argentina. Y que Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda. Esos son, no, y es que yo los tengo desde hace tiempo, porque a mí esos disparates de Fidel me llamaban la atención, y los vi retratados aquí. En Chávez. En Chávez, claro. Y que el propio Maduro también. Es decir, pero aquí se menciona mucho eso que dices, somos un país potencia, somos un estado potencia, y en este país, obviamente, mira, en el chavismo no hay corruptos, pero todos tienen un pequeño palacio, con sus pequeños Ferrari, con sus pequeñas cuentas corrientes en el exterior. Todo es pequeño, pero hay que ver la cara a lo pequeño que se han llevado, porque 35.000 millones de dólares no es ninguna cifra pequeña, 11.000 millones de dólares tampoco es una cifra pequeña, 4.800 millones de dólares tampoco es una cifra pequeñita, y saquen cuentas por allí, ¿verdad? Y lo que hemos regalado al mundo no son cuentas pequeñas. Los 150.000 barriles de petróleo que le dimos a Cuba durante bastante tiempo, después 100.000, y ahora le seguimos dando por lo menos 50.000 barriles diarios, no son ninguna cosa pequeña. Y sin embargo, le debemos a Cuba. Sí. Increíble, ¿no? Para que usted vea. Oye, tengo aquí la carta, pero no la puedo leer, es demasiado larga. Bueno, pero léele algunas cositas. La carta que le envía el Vaticano 1 de diciembre del 2016, confidencial. Es la carta que envía el Vaticano a varios miembros de la famosa mesa de diálogo. Y se le envía a algunos representantes del gobierno nacional y a algunos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Habla de las bondades que debe tener el diálogo como un aspecto consustancial al ser humano, y dice que para que este diálogo sea fructífero debe reunir 2 condiciones importantes. La primera es que debe haber una capacidad de reconocimiento mutuo como personas con dignidad inherente e inalienable, dotadas de razón y libertad, con vocación de búsqueda y servicio al bien común. Y segundo, la voluntad seria de respetar los eventuales acuerdos alcanzados y su puntual aplicación sin tergiversaciones o ulteriores condiciones. Es también cierto que un lenguaje agresivo y violento y poco sincero no favorece ese mínimo clima de confianza recíproca que es necesario para un provechoso desarrollo del diálogo, que debe tener como objeto únicamente el bien común del pueblo. Esas son las 2 primeras condiciones. La carta revela que la Mesa de la Unidad estuvo en lo acertado, es decir, porque la carta revela lo que la Mesa de la Unidad propuso a la mesa de diálogo: canal humanitario, cronograma electoral, libertad de los presos políticos, respeto por la independencia de la Asamblea Nacional, el asunto del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo Electoral. Todo eso lo propuso la mesa, y son cosas que no se han vuelto a tocar y no se ha tocado por parte del gobierno. Es decir, esto lo propuso el Vaticano, que debería ser respetado por el gobierno y que debería haber resultados tangibles en el corto plazo. Sin embargo, ayer, en reuniones por separado, yo me sorprendí cuando escuché al representante del Vaticano hablar del 13 de enero. En la noche, en una entrevista que le hace Patricia de Aniot a Torrealba, dijo que el 13 de enero era demasiado lejos, que los resultados eran necesarios verlos ahora, o no se volvían a sentar con el gobierno a discutir cosas que no daban resultado alguno. Pero la misma carta, y yo se la invito, está en lapatilla.com, demuestra hasta ahora que la mesa actuó con honestidad, y que no, y por supuesto son cosas que se discuten en la mesa y no tienen por qué hacerse públicas inicialmente, pero esta vez se hicieron públicas. No sé qué irá a decir con ellos ¿cómo se llama? Los radicales de siempre, los guerreros del Twitter,
pero la carta revela que la mesa propuso lo que tenía que proponer en el diálogo. Claro, chicos, lo que pasa es, Arena, que esto lo estamos conversando ahora, no tanto por la carta, sino porque la mesa de la unidad decidió, a lo mejor sin mucha consulta, pero estas cosas a veces no se consultan no por maldad, sino porque el tiempo apremia. Y los que están fuera quisieran, por ejemplo, que cualquier decisión que se tomara en una asamblea, en un asambleísmo multitudinario. Entonces ellos decidieron ir allí y yo no puedo decir personalmente, ni puedo meter la mano por nadie, pero lo que tengo la seguridad es que ninguno de ellos está allí va a traicionar la patria, va a entregarse, va a recibir dinero. Y eso fue lo que se les dijo a la gente de la Mesa de la Unidad Democrática. De una vez, por supuesto, también contando con la incomprensión de quien debería tener el rol estelar en este tiempo, que es Leopoldo López. Leopoldo López y su partido, obvio que han hecho mucho porque mejoren las cosas en el país, pero también cada cierto tiempo se dan a la tarea de destruir con los pies lo que han construido con las manos. Crearon las condiciones para que la Mesa de la Unidad fuera en desventaja y le hicieron una guerra feroz. Desde un señor llamado Peñalosa en Miami hasta un señor llamado Diego Arias, que es una versión mejorada de Lalo, uno de los personajes de Donoso. O la vanidad de María Corina Machado. Increíble. Los acusaron de todo. ¿Y cómo pretenden que unos tipos acusados de todo, y de una vez diciendo que era una estafa, el diálogo es una estafa, esos tipos no fueron a decir nada, esos tipos fueron a entregarse, a venderse, no es que todos son unos ladrones? Y lo repetían incesantemente. Bueno, por supuesto, un gobierno que vio que los interlocutores estaban prácticamente vencidos por su propia fuerza, no les tomó en cuenta. Y dijo, a esto lo sometemos nosotros, porque estos tipos tienen que explicarle a su gente lo que no. Y entonces trataron de que todo eso estuviera oculto. Y lo lograron, el gobierno logró, sabiendo María Corina Machado, ella sabía, y sabiendo Leopoldo López, porque Chuo Torrealba les estaba informando a Voluntad Popular de lo que se estaba discutiendo, y que no iban a negociar a los presos políticos, de que no era verdad que a Rosario le iban a poner en libertad, y que por eso el Nuevo Tiempo estaba representado por Timoteo Zambrano, de quien yo tengo dudas en lo personal de su conducta, pero allí no tenía por qué entregar nada. El propio Ocariz, acusado arteramente por esta patética, ¿cómo se llama? La señora Poleo. Entonces llegaron allí, tuvo el Vaticano, ahora el Vaticano, también vapuleó el Vaticano. Salió el Vaticano con la carta y te aseguro que ninguno de ellos va a decir, caramba, nos equivocamos. Promovieron la huelga aquella que duró para toda la vida y la perdieron. Montaron la abstención y la perdieron y después salieron a decir que ellos no sabían nada. Montaron la coordinadora democrática y en la coordinadora democrática se sabe quiénes eran. Muchos de los que quieren entrar hoy a la Mesa de la Unidad para decidir eran los que le pasaban la información a José Vicente. Y por eso no está Felipe Mujica en la Mesa de la Unidad. Pero no solamente eso. Cuando se fueron a escoger las planchas, estos caballeros, estos mismos caballeros, incluida María Corina Machado, sacaron planchas aparte. Entonces, el gobierno sabe. Menos mal que yo, para quedar bien con mi conciencia, también digo, yo les di respaldo desde siempre. Porque sabía que esos tipos no podían llegar a hacer nada de eso. Y que si lo plantearon, llegaron a decir que no, ni siquiera lo plantearon, que eran unos estúpidos. Incluso sacaban una gráfica porque resulta que seguramente alguien echó un chiste y no se podían reír. Porque estaban sonriendo Rodríguez y el Chuo Torrealba y dijeron, miren, eso es lo que están ahí riéndose. Y lo peor no es que el vulgo, para darle un nombre, reaccione frente a eso. Es gente que se la da en este país de grandes méritos intelectuales. Sí, señor. Que no los nombro porque podría herir susceptibilidades, pero ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Entonces, por supuesto, lo que estamos cosechando ahorita, y es más, lo más grave,
intentaron acabar con lo único que tiene la oposición, que es la Mesa de la Unidad. Más que el Parlamento, lo que tiene es la Mesa de la Unidad. Es lo único. Y sin embargo, yo no dejo de repetir lo que dice esta guerrera, esta suerte de Chena. La princesa guerrera. La princesa guerrera, Nitu Pérez Osuna. Chena. Acompañada del hombre que camina. Sí. Pérez está muerto. No, el fantasma. Mira, Francisco, mira, me escribe un padre que nosotros queremos mucho, un sacerdote, que es vecino nuestro, dice, esa salud pública jamás la dará ni la acrecentará y nada por el estilo este régimen. Toca a la familia realizar ese saber y crecer en valores éticos, morales, ciudadanos, urbanidad, etc. Nos dice el señores Rojas y Arenas, les saluda Henry Rodríguez. El jugador. No, orquesta la de ayer y de hoy. Envíenme su correo para dar los temas, la de ayer y de hoy. Urgente, necesitamos al grupo. No, nosotros necesitamos al grupo ISIS, para nada. Ya tenemos suficiente con los periodistas para que acabe con los corruptos. No, aquí con los corruptos acaba que la ley funcione. Claro. Que rescatemos ciertos valores importantes de honestidad y de pulcritud pública, eso es lo que termina la corrupción, pero grupos terroristas no. Honestamente, necesitamos, sí, este otro lo repite. Honestamente, bueno, aquí alguien dice que la MUN no tiene capacidad y no hacen nada por la patria. Bueno, por la patria, yo no sé, yo siempre he tenido dudas por aquellos que se rasgan las vestiduras por la patria, porque todo lo que piensan distinto a ellos son extranjeros. Y eso no me gusta para nada. Qué buen programa, gozo y me río. Me río que friega. Lo felicito. Bueno. Mi esposa me dice que si estoy loco porque me río tan temprano. Sí, es que hay que reír tarde. Sí. Ay, caramba. Buen día y un nuevo tiempo. Ese año viejo no lo hemos calado. No es Chávez, no es Maduro, son ellos. Bueno, no, señores, después de esto del nuevo tiempo, nosotros vamos a tener que irnos porque se nos está acabando el tiempo ya. A nosotros el nuevo y el viejo. El nuevo y el viejo. Sí, señor. Mañana regresamos. Mañana vamos a conversar con alguien con una propuesta muy interesante del CEBAS en Maracaibo. Hasta luego, amigos.